Ay, ese capítulo de hoy es muy triste, Fuerte. porque es fuerte, porque es cuando muere un amigo, pero es inevitable, unos mueren más jóvenes que otros. Y aquí hoy lo que pretendemos, como siempre, no es dar fórmulas, no es decir un paso a paso, porque no es así, porque depende más que de quien se muere, de quien tiene el duelo. Entonces nos vamos a basar en un libro maravilloso que se llama El duelo duele, y eso está bien, de Camilo Rusi. Y hablar de un amigo es hablar de esos hermanos que uno escogió fundamentalmente. Y bueno, ese es el tema de hoy. Muy fuerte ese tema. Y bueno, no solo hablarles del libro, sino desde nuestras experiencias, que se nos han muerto amigos Sí. muy queridos, muy cercanos, cuasi Sí. hermanos, etcétera. Eso va a decir bastante. Claro, sobre todo porque la amistad no tiene ritos de despedida. ¿Cierto? No, uno nunca piensa que un amigo se vaya. Uno disfruta de su amigo, está con su amigo y no piensa, porque el duelo también puede ser un cambio de ciudad, un cambio de país, muchas cosas. Pero como hoy estamos hablando de la muerte, que es definitiva, porque el amigo no va a volver a visitarnos, porque no vamos a volver a hablar con el amigo, porque no lo vamos a volver a ver, no lo vamos a volver a sentir, no vamos a tener esa persona en cuyo hombro llorábamos, esa persona que nos daba aliento, que nos alcahueteaba cosas, que nuestros papás adoraban, porque también hay un poco de duelo en nuestros papás cuando sucede. Y sucede la compinchería, y es que a mí me pasó muy joven, entonces yo pienso que por eso lo hablo así, de los papás. Pero eso a mí me recuerda, habla un poquito más. yo le doy el marco general a esa pérdida a una canción que una vez cantaron juntos los maestros Alberto Cortés y Facundo Cabral. Se llamaba Cuando un amigo se va. Y es la primera y la última estrofa, es lo que para mí enmarca todo, que dice: cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Eso lo dice todo. Queda ese espacio, y no por más que uno consiga más amigos, tenga otros amigos, el espacio que dejó ese amigo no se puede llenar. No. Es un espacio especial que estaba en el marco con esa persona, con todo lo que dijiste, los recuerdos, la compinchería, sí, lo que se hacía, todo. Claro, bueno, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay una historia compartida. Sí. Muchas veces desde la primera infancia. Sí, desde muy pequeño. Muchas veces desde el colegio. Muchas veces, inclusive desde la universidad, ¿cierto? Y ese es mi caso, por ejemplo. ¿Sabes que estuve buscando la foto de mi amigo Alberto Santamaría, que es de quien quiero hablar? Porque quiero contar primero esta anécdota que les quiero contar antes de la de Alberto, porque fue lo que a mí me hizo como aterrizar. Entonces, me acuerdo mucho que hace poco se murió un compañero tuyo, no sé si fue de colegio o de universidad, y un amigo nuestro lo conocía. Y entonces me dijo: Gracia, se murió fulano, el compañero de Douglas. Y yo: ay, brutas, no me digas, sí, avísale. Entonces yo le dije: ay, no, qué pesar, cuando a uno se le mueren los amigos del colegio o algo. Y él dijo: Gracia, comenzó la época de los funerales. Jamás se me olvidará. Sí. Me pareció tan difícil. Yo dije: uy, y si uno se pone a pensar, yo tengo 2 compañeras del colegio que han fallecido, pero éramos 50 y algo, o sea, vivimos bastantes todavía, porque todavía podemos vivir muchas y le damos gracias a Dios. Pero de alguna forma, bendito Dios. sí. Pero cuando a uno se le mueren
jóvenes, jóvenes. Jóvenes. Sí. Es un impacto que sé que en la psicología del duelo hay nombres para esos tipos de duelos. Sí. Yo no Sí. sabría cómo llamarlo, pero en mi caso particular, muy jóvenes, murieron 2 compañeros del colegio, pero muy jóvenes, 2. estamos hablando de los 30, 40 y pico. Uno, Carlos, el otro, Andrés, pero me asombró y fue para mí un impacto muy grande, tal vez porque era el más cercano para mí. Sí. Con él hicimos gimnasia ¿El cuál? olímpica, Carlos. Acá. Con él hicimos gimnasia olímpica, hicimos atletismo, hicimos fútbol, o sea, nos unió mucho, aparte de que en un colegio donde yo estudié con un primo suyo, Ya. y en el colegio donde egresé, terminé estudiando con él. Nos unió eso, más el deporte, más la música. Después nos alejamos en épocas de universidad, él estudió veterinaria, zootecnia, siempre excelente deportista. Vivía en el campo, como lo obligaba su profesión, y de un día para otro, un infarto fulminante, siendo sí. deportista y todo. O sea, nadie se lo esperaba. Yo sé que hay duelos Sí. que duelen lo que tienen que doler, Sí. pero uno de cierta forma lo espera. Compañeros ya mayores, familiares ya mayores, etc. Pero esto fue muy joven y el impacto fue muy duro. Decía, no puede ser, no es el derecho de las cosas. Alguien tan vital, tan deportista, viviendo en el campo, etc. Y que sufriera un infarto así. A mí me dolió muchísimo, me Claro, impactó mucho. sabes que Camilo Rusi dice en su libro que el duelo no se trata tanto del muerto, que claro que es la razón, sino se trata del que quedó, que está viviendo el duelo, cómo lo enfrenta. De eso se trata el duelo. Sí. Y pues claro, tiene toda la conexión con quien se murió, pero quien se murió, se murió. Y es uno el que queda con ese dolor inmenso. Y ¿cómo te parece que la única foto que yo tengo con mi Albert, con mi socio, está en Colombia? No lo puedo mostrar. Triste. Bueno. Ay, no está en Colombia porque está pues en las fotos guardado, pero lo llevo en mi corazón. Alberto Santamaría era un compañero mío de universidad. Era como un hermano. Albert le decía yo a veces y él me decía, socia, él era tolimense. Entonces yo terminé diciéndole socio y así nos llamábamos. Era ese amigo que estaba en todas. Era mi amigo del alma, así del hígado. Mi socio, cuando estábamos estudiando en la universidad, estábamos estudiando comunicación social, periodismo, él ya trabajaba en RCN Radio, él ya trabajaba. Entonces, cuando llegó la época de las prácticas, yo le dije, socio, ay, prácticas, yo no quiero en empresa, yo no quiero, no sé, quiero en un medio de comunicación. Le dije, ¿será que no hay posibilidad allá donde tú estás? Él estaba en Radio Sucesos RCN con Juan Gozaín. Entonces me dijo, déjame, yo pregunto si necesitan practicantes ahorita y yo te llevo, yo te presento, pero no le digas a nadie porque yo no me atrevo a presentar a nadie, pero a ti sí. Entonces listo, yo, bueno. Entonces se dio, terminé haciendo prácticas y después contratada y bueno, le debo eso. Pero Alberto era de esos amigos, por ejemplo, para que piensen un poco en mi época, porque era mucho más restrictivo el tema de que los amigos entraban al cuarto de uno, cosas así de lo que uno ve que hoy en día es mucho más regular. Pero Alberto, mi mamá lo adoraba. Es que era, como decía mi mamá, más bueno que el pan. Y pues de pronto estar en este mundo no era su sitio, la verdad lo digo. Entonces, cuando yo tenía tusa, por ejemplo, yo, socio, estoy en tusa, ya voy para allá. Para mi fortuna, él vivía cerca. Se venía y yo llegaba, él llegaba, y mi mamá era la única persona que dejaba que entrara a mi cuarto.
pues porque las restricciones en la época eran totales. Entonces, él llegaba, se acostaba, yo estaba acostada aquí, y él se acostaba a los pies de la cama, y yo le botaba una almohada de las que yo tenía, y él se sentaba ahí, y empezábamos a hablar, a escucharnos, él a distraerme, a acordarme de cosas, a reírnos, hasta que yo me quedaba dormida. Yo nunca me daba cuenta cuando él se iba. Por ejemplo, él se despedía de mi mamá, él era de los que llegaba y pelaba la olla del arroz, se fritaba un huevo, pero era ese amigo. Y él se mató en el accidente en el que se mató un artista muy famoso de Colombia, para quienes no son colombianos, que era un gran compositor de la música llanera que se llamaba Arnulfo Briceño. Y de pronto sí conocen la canción que se llama Ay, mi llanura, en brujo verde donde el azul del cielo. Bueno, que es una canción bellísima, y ahora hablo de esa canción un poquito, pero se fue una cosa que había montado Ecopetrol, que es la empresa del Estado que maneja todo el tema del petróleo. Había hecho una cosa que se llamaba la Ruta Libertadora, porque era el no sé qué aniversario de la Ruta Libertadora de Simón Bolívar, y se llevó periodistas, bueno, y se mató un poco de gente importante, de cargos importantes. Bueno, eso fue un accidente catastrófico, y como eso sucedió como por la noche, entonces como por la tarde, y no aparecía la avioneta, y entonces era ese suplicio y ese suplicio, y uno como periodista ahí, ¿no? Pasó la noche, y yo lloraba, y después guardaba la esperanza, y lloraba, y volvía y me animaba, y mi mamá me veía llorar, y volvía y me animaba, y me decía, tenga fe, tenga fe. A la madrugada, Juan Gozaín, Juan se quedó. Ese era Alberto para todos nosotros. Y me acuerdo mucho que al fin habló con un socorrista cuando ya encontraron la avioneta. Le dijo, yo le quiero preguntar por nuestro periodista, se llama Alberto Santamaría, y él es un muchacho colaborador, no sé qué, como el que más, ¿verdad? Entonces él debe estar por ahí ayudando, cuéntenos por favor de Alberto. Dijo, no, don Juan, yo le tengo que informar que él fue de los que falleció. Uy, yo ni me acordaba de eso. Yo llamé a mi mamá, pues estábamos en pisos distintos, y la llamé llorando y le dije, Alberto se murió. Y yo no hice sino llorar, y llorar, y llorar. Qué cosa tan difícil. En esa época yo estaba apenas, yo tenía 25 años, estaba apenas empezando a presentar noticias en televisión, y acababa de salir como portada de una revista muy prestigiosa en Colombia, que es Cromos. Y yo había salido como portada de Cromos, como la nueva presentadora, bueno, una cosa muy linda, y él me alcanzó a ver y me dijo, me llamó y me dijo, socia, te veo en todos los kioscos de revistas y en las librerías, saliste preciosa, bueno, muchas cosas lindas. No, entonces yo no estaba en Bogotá, yo estaba haciendo una microonda, que era como se llamaba la transmisión en esa época. Yo estaba haciendo una microonda, y le dije, bueno, nos vemos en Bogotá. Y nos vemos, es que él se fue para el viaje y yo nunca lo volví a ver. Ese duelo fue muy duro. Yo fui a su funeral porque, aunque yo ya no trabajaba en RCN, y yo quiero hacer ese punto que me parece aquí tan importante, yo estaba comenzando ya a hacer mi dinerito, entonces como presentadora, pero igual tenía muchos compromisos en mi casa y demás. Entonces, él, como era de Ibagué, le iban a hacer el funeral en Ibagué. Yo tuve que darle la noticia a su hermana, que era mucho mayor. Él era de esos hijos que nacen por allá de un poco de hermanos grandes. Bueno, y yo tuve que darle la noticia a ella. Entonces me dijo, María Clara, ¿y vienes a Ibagué? Yo le dije, no puedo. Pues no tenía dinero en ese momento. Entonces dije, no puedo ir. Y sin embargo, Juan hizo que me pagara ese etiquete RCN. Yo ya no trabajaba ahí. Y dijo, usted se va para Ibagué.
y yo me fui, lo despidieron como un héroe. No, era una cosa tan difícil. Entonces la foto que tengo es de un día que fuimos a Monserrate. Monserrate es un cerro de los cerros que acompañan Bogotá. Y nos fuimos, y es la única y última vez que subí a pie. Yo le decía, no, socio, esta vaina, pero ¿a quién se le ocurre subir a pie a Monserrate? Ese día diluvió, no llovió, sino diluvió. En la foto estamos todos emparamados, nunca se me olvida. Como perros mojados. Como perros mojados. Y esa es la foto que yo tengo de mi socio. Entonces, el duelo de ahí para arriba fue muy duro, lloré mucho. Si lo quieren creer, bueno, y si no, no. Se me apareció. Yo creo en esas cosas. Se me apareció una noche y me asusté mucho, me tapé la cara y cuando abrí él ya no estaba. Bueno, en fin, muchas anécdotas, pero lo fui superando, fui aprendiendo a vivir con ese dolor y lo extrañaba cada que pasaba algo importante en mi vida. Que me casé, que me gradué en mi posgrado, que nació mi hijo, nació mi primer hijo, que nació Alejandro, o sea, en todo, en absolutamente todo, lo extraño. Yo lo extraño. Pero me puse este vestido tan colorido porque quería recordarlo así. Hay una cosa que me parece importante para todos los que están en este podcast analizando el duelo de un amigo, es el concepto de amigo. Tú estabas hablando de un amigo del otro sexo que Sí. se echaba a los pies de la cama, que te dejaba dormida y iba raspaba la olla. Pero hay otros amigos, por ejemplo, con Carlos o con Andrés, amigos del colegio, amigos realmente jóvenes cuando dejaron este mundo, que no eran ese tipo de amigos. Pásame la servilleta. Eran el tipo de amigo que uno recuerda de sus pilatunas del colegio, Sí. de cosas que lo unieron, de cuando fuimos a dar serenatas, a cantar, al paseo, a la excursión, a la alcahuetería, a encubrirlo con otra cosa, a robarse el carro, a cosas así, no sé, a cómo lo querían a uno los papás. Así se distanciara uno un tiempo, así no vivieran cerca como Alberto. Sí. Sabe uno que esa amistad permanece y el dolor no deja de ser menos. Sí. Lo mismo cuando fue Andrés, nos despedimos de su esposa, a muchos niños conocía a su esposa. Yo hasta me llevé la sorpresa de darle el pésame a su esposa, decirle, mire, mi nombre es Douglas, yo era compañero de Andrés del colegio. Sí, él los mencionaba mucho. Wow, cuando nunca fuimos tan cercanos como tu ejemplo, ni nos vimos en los últimos años, pero le corresponde a uno ese sentimiento de amistad que es la redefinición, y es una cosa que yo quiero dejarle aquí a la gente que nos escucha. Muchas veces cuando se va un conocido, llamémoslo amigo, que le llega a uno la noticia, yo creo que depende del nivel de impacto el que lo pone uno a reevaluar si éramos amigos. No éramos frecuentes, no éramos mancornas, no éramos uña y mugre, como se dice, pero éramos amigos. Y ahí estamos el uno para el otro, en las buenas y en las malas. Claro. Un ejemplo un poco distante, no es un poco distante, es un tris distante, pero me pasó con otro compañero del colegio. No murió él, murió su mamá. Y yo todavía vivía en Colombia. Y dije, qué dolor tan absurdo. Y aunque nunca fuimos muy cercanos con Carlos, en este caso es Carlos Uribe, yo fui al entierro de su mamá. Fue ahí en el colegio. Él creo que se asombró, porque cuando yo llegué me dijo, ¿usted qué hace aquí? Le dije, es natural, estoy aquí por usted, para lo que me necesite. Fuimos compañeros de colegio, Claro. Estoy aquí por usted, para lo que me necesite. Punto. No habíamos sido los amigos más cercanos del colegio, pero era un compañero, lo que yo llamo amigo. Sí.
Hace un año murió mi mamá. El primero en hacerse presente en la funeraria fue Carlos Uribe. Claro. Esos son los amigos. Sí. Y esos son los que uno muchas veces, muy seguramente, va a extrañar con un duelo enorme cuando ya no estén aquí. Y lo pone uno a pensar. Todo eso que vivimos, todo eso que sucedió entre los dos, todo lo que me alcahueteó, todo lo que vivimos, por Dios. Es que cuando se muere un amigo, no solo se apaga esa voz, sino las experiencias, el estar juntos, que era lo que yo decía al principio. Y el tema no es no llorar, el tema es no permitirse llorar. Tú sabes hace cuánto que yo no lloraba por Alberto. Sí. Muchos años. Y me duele igual. Y no sé cómo sería hoy si estuviera todavía mayor. Él soñaba, él decía, ay, socia, yo me sueño con mi esposa embarazadita y mis hijitos. Y él soñaba con su familia. O sea, se truncan sueños. No, eran tantas cosas, tantas, que realmente uno dice, uy, y entonces, ¿cómo se vive ese duelo? Que es algo que yo quiero traer aquí porque este capítulo de hoy es más corto, o si no, ¿qué? Eso es, yo creo que depende de cada cual. Sí, Por claro. ejemplo, con Andrés Cano, yo lo apreciaba mucho. No, nunca fuimos íntimos, pero lo apreciaba mucho, era muy querido. Alguna vez nos cruzamos y haciendo honor a esa amistad, yo fui a su entierro y fue con quien hablamos, con la esposa y todo. De sus íntimos amigos del colegio, Carlos Aníbal, me acuerdo, ese sí se lloró toda la misa, se la lloró completa. ¿Tú crees que alguien le dijo, ay, no sea nena, no chille, no nada? No, pues qué tal. Cada uno vive su duelo a su modo y él lloró a su amigo íntimo y los demás lo consolamos. Ay, ¿sabes? Eso era esa amistad y todos la vivimos de manera diferente. Yo no sé si tú hablabas con tus amigos muertos. Yo hablaba con mis amigos muertos. Yo soñaba con Alberto. Era como rezarles. Sí. Cuando murió Carlos le decía, yo hablaba con él y le decía, Carlos, ¿usted por qué se fue? Era como una oración. Sí. ¿Usted por qué se fue? Usted tan joven, usted tenía hijo, usted tenía esposa, usted era deportista. ¿Por qué se fue, maestro? ¿Por qué se fue? Yo no entiendo, pero espero que esté mejor. Esos son y lo mismo hablé con Andrés, lo mismo con todo. Era mi oración muy particular y ya. Eso es parte de los procesos de duelo, de cómo uno los vive, que es de lo que quiero hablar. Pero yo en este momento, por ejemplo, quiero hacerle un homenaje a esas 3 compañeras mías del colegio que han fallecido. Y la primera fue Tonchis, y se murió muy joven. Lo mismo la que siguió, que fue Marta Cardoso, que también estaban reunidas. Yo no pude ir a esa reunión y ahí se murió de súbito. Y luego aquí en Estados Unidos se murió Antonieta, que ellas salieron del colegio y se vinieron para acá, y cada que iba a Colombia ella programaba y nos reunía todas. Entonces uno sabía que venía Antonieta y nos veíamos todas. Y ahora que tú mencionas esa experiencia, yo me soñaba con Alberto y hablaba con Alberto. Y amanecía tranquila, como si realmente hubiera hablado con él. Y yo creo que realmente hablaba con él, en un plano distinto. Pero yo también le hablaba a Antonieta. Y yo le decía a Antonieta, te fuiste muy rápido, pero espero que estés descansando. Ella enfrentaba cosas difíciles, todos obviamente la queríamos montones, y yo hacía ese tipo de conversaciones con ella, como para que ella estuviera en paz, tranquila, como que está allá. Y me hablo mucho con su gemela, que vive aquí en Georgia, que es Natalia, y bueno, es como si fuera ella, porque son igualitas, aunque físicamente igualitas, pero bueno, tenían sus diferencias ya en
en su forma de ser. Pero en fin, hablemos de recordándolas a ellas y haciéndoles honor. Hablemos de las clases de duelo. Mira, es que Camilo Rusi habla de una manera muy importante y yo sí les quiero recomendar ese libro. Lo entrevistamos en el programa. Ese libro fantástico, ese libro que se titula El duelo duele y eso está bien, pero con toda seguridad que les va a encantar a quienes estén atravesando cualquier duelo, porque él habla de cualquier duelo. Entonces, él habla del duelo congelado, que es la persona que se queda como atrapada en ese impacto inicial, que uno dice, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? O sea, es como esa sorpresa tan horrible, porque es una sorpresa horrible, y en el caso mío con Alberto, por ejemplo, ese padecimiento, bueno, Antonita también fue así de sorpresa, y también Marta Cardoso. Yo creo que esos fueron los dos míos también de mis compañeros de colegio. Se me han muerto otros, sí, pero ni eran tan cercanos y vine a enterarme después. Claro. Oigan, ¿saben quién se murió hace 10 años? Gustavo. Sí, bueno. Pues hay unos que no eran tan cercanos. Sí. Está el duelo anticipado, que es ese que se da cuando uno sabe que la persona va a fallecer. Yo creo que ese y se prepara más al duelo. Sí, pero no lo hace menos doloroso. No lo hace menos doloroso, pero lo hace más, como que lo acorta. Algo así como se veía venir, lo estaba esperando y algo lo preparó a uno y con el mismo nivel de dolor, pero creo que le ayuda a pasarlo más rápido. Yo sí. No es como el de la sorpresa el primero. Debo decir que gracias a Dios no tengo esa situación en este momento. Sí. Pese a que tengo a 2 compañeras enfermas, transitando una enfermedad dura, pero mi corazón me dice que esté tranquila. Sí. Y yo tengo fe en Dios y eso les digo. Entonces digo que le doy gracias a Dios que no tengo esa situación en este momento. Está el duelo ambiguo. Mira que este está bien particular. La pérdida no es clara o definitiva, que es, por ejemplo, un enfermo de Alzheimer. Está ahí el cuerpo, pero no te conoce. No está conectado, sí. Exacto. Entonces, sí. Ese es interesante. El duelo complicado o prolongado, que dice es cuando las emociones se atascan más allá del tiempo esperado sin avanzar hacia la aceptación. Sí. Esto no necesariamente lo dice Camilo y tengo que decirlo. Esto lo reconoce la psicología como una forma profunda de duelo no resuelto y es cuando la gente tiene que buscar ayuda. O sea, que vuelve y trae el recuerdo y otra vez le empieza a doler y vuelve y vive pasa en duelo, no solamente vive triste y en duelo, vive en duelo, pero además cada que se llega a la fecha de la partida de esa persona, otra vez cae. Se aísla, se encierra, llora todo el tiempo, hasta que como que vuelve y se sacude y sale. No ha transitado el duelo, sí. No lo ha aceptado, la partida de esa persona sí. No la ha aceptado. Que eso es lo que me parece como más complicado. Digamos que Camilo, así como para terminar, ¿no? Él habla de que no hay etapas fijas ni libreto perfecto, ¿cierto? Porque es que el duelo no es lineal, no es con fórmula, no es primero a usted le da rabia, no acepta, reniega de Dios, porque eso sucede con algunos, no sé qué, y después tal cosa. No, eso depende de cómo gestionamos las emociones cada uno de nosotros. Sí, sí. De eso depende. Entonces esa es una cosa que hay que tener en cuenta, pero yo creo que en términos de sanación es recordar esa alegría de haberlo tenido, y por eso me puse estos colorines, esa alegría de haber compartido y de sentir que está por ahí. Yo, por ejemplo, pienso que está aquí acompañándonos, de pronto sentado, viéndonos hablar de él, o viéndome a mí hablar de él. Sí. Lo quiero pensar así. Hacía mucho rato que no pensaba en Alberto sin que lo haya olvidado, sino que uno
se acostumbra, Pero pero yo creo que eso es lo que uno finalmente va a definir como hice el duelo. sí, Yo, cuando yo tengo un chat con los compañeros de colegio, yo le agradezco mucho a Dios que no se ha muerto ninguno de mis amigos cercanos. Sé que me dolería muchísimo, pero estamos la mayoría del curso, ahí seguimos. Y eventualmente cuando charlan unos o los otros o sacan algunos temas, yo me acuerdo de Carlos y de Andrés, de nuestros partidos de fútbol, de los entrenamientos de gimnasia olímpica con Carlos, de la risa de Andrés, que era fabulosa, tenía un sentido del humor fabuloso. Me acuerdo con ellos y me acuerdo ya no con tristeza, sino me acuerdo con alegría. Uy, cómo era de rico ir a escuchar reír a Andrés Cano con su carcajada, o cómo era de rico un partido con Carlos Tamayo que se ponía furioso y no sé qué. Ya recordarlos con alegría y no con ese pesar y no sé qué. Yo creo que eso es un gran indicador de ya hice el duelo por mi amigo. claro, sí, claro. No, yo es que soy lloretas, entonces. Sí. pero quiero decir dos cosas para terminar. Porque este podcast, aunque no hablo de ese tema, sí partió de ahí, porque yo me acordé, yo no sé si Diogo era tan amigo de Lucho Díaz como lo era Alberto de mí, o éramos con Alberto. Pero partió de ahí y yo dije, hablemos de lo que significa eso. Y conté por qué yo no podía ir al funeral de mi mejor amigo, de mi amigo tenía del circunstancias alma. atenuantes. Tenía circunstancias que no son las de Lucho Díaz, las de Luis Díaz, porque él tiene mucho dinero. En ese momento yo no tenía mucho dinero, pero debió tener otras. Con esto lo que yo quiero invitar, porque si yo no hubiera podido ir, nadie me hubiera señalado. Obviamente estábamos en un círculo más chiquito, sí. A mí apenas me estaban conociendo y demás, pero yo creo que uno lo último que debe hacer, y es lo que le ha pasado a Luis Díaz en estos días, es señalar, pero así. Uno no puede juzgar. Es que no hay que juzgar. Las circunstancias son de cada cual. Ni siquiera, lo mío es que no podía ir, y gracias a Juan fui y a RCN Radio, porque sí. Tengo que decirlo. Pero uno no puede señalar a nadie si no sabe cómo es que gestiona sus duelos, sí. Si no lo entiende, si no está en sus zapatos, pero ¿por qué la gente? Es que eso no tiene perdón. Yo he oído a los españoles y a los argentinos criticarlo, y yo decía, miércoles, cuando no han pasado por una cosa de estas, no saben. Eso es como negociación. Pónganse en los zapatos, claro, pero sepan realmente por qué estaba pasando. Compromiso, salud, su familia, lo que sea, como para decir, voy a hacer el duelo a distancia. Además, ¿qué tenía que hacer Luis? Publicar algo para que todo el mundo viera, uy, qué buen amigo, ¿para el que dirán? Y además esos videos bailando con los tiktokers y eso fue una cosa que publicó otro, no él. Es decir, no quiero ahondar en ese tema, sí. Solo quiero poner el dedito ahí en la llaga, porque me parece que no se juzgue. Sí. Nos hizo acordar de esos amigos, y queremos hacerlo con ustedes, de esos amigos que tuvieron en su vida, a quienes han transitado o de pronto en este momento están transitando ese camino de dolor, que den gracias por haber caminado con esos amigos juntos y de seguir transitando con ellos desde el recuerdo, desde la oración y desde la gratitud de que hayan estado en nuestras vidas. Yo tengo la firmeza, la firme convicción de que los amigos cuando se van se convierten en angelitos adicionales que lo cuidan. Claro. De alguna forma. Claro. Poquito, mucho, pero ahí está. Seguir caminando, aunque duela.